Juez resolvió la unificación de las sentencias a Jorge Glass, por lo que ahora la pena por los delitos juzgados será de 8 años de cárcel. Mega operativo de la policía desarticula banda delincuencial que sería responsable de los atentados a gasolineras el año pasado. Hay 22 detenidos para investigación. Varios juristas cuestionan la eliminación de la figura de la caducidad de la prisión preventiva en el Código Penal, resuelto por la Corte de Justicia. En deportes, el argentino Kun Agüero desata la polémica al criticar la declaración de Zlatan Ibrahimovic, quien se burló de la selección campeona del mundo. En lo internacional, en Perú, la crisis institucional la sienten los ciudadanos en su mesa, cuando en zonas remotas del país hay escasez de alimentos. Me giro. Jueves 26 de enero del 2023. Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a la emisión estelar de Noticias 7. Compartiremos con ustedes la mejor información de esta jornada. También, por supuesto, nos puede seguir a través de www.eltelegrafo.com.es o Pública FM y, por supuesto, nuestras redes sociales. Mucha atención, la jueza Melissa Muñoz concedió la unificación de penas en favor del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado en 2 ocasiones por corrupción, por lo que en total deberá pagar una pena de 8 años de prisión por ambos procesos. La jueza de Garantías Penales de Pichincha, Melissa Muñoz, aceptó el pedido de unificación de penas para el ex vicepresidente Jorge Glass, quien asistió a la audiencia de manera telemática. La magistrada dispuso que la pena de 8 años de cárcel, dictada por cohecho en el caso Sobornos, absorba la de 6 años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. De su parte, el sistema de atención a privados de libertad SNAI no se opuso a la unificación de penas. Es más, el director de la cárcel 4 presentó un informe jurídico de la situación del exfuncionario. En primer punto, pues nos vamos a media, aunque sea con la unificación de la pena, que eso era lo que buscábamos. Creo que voy un poco contento con la resolución. Por otro lado, la defensa de Glass pretendió que se dé trámite a un pedido de prelibertad en la misma audiencia. A esto, el SNAI sí se opuso. Para acceder a la prelibertad, el sentenciado debe cumplir al menos el 40% de la pena. Según su abogado, Glass ya sobrepasó ese porcentaje. En octubre del 2022, el ex vicepresidente ya cumplió 5 años de encarcelado. Presentaremos a través de la sala de sorteo ya el beneficio penitenciario de la prelibertad o libertad controlada. Es decir que sin unificación no hay progresión. Tras la negativa de la audiencia, el pedido de prelibertad deberá ser tramitado particularmente. Jorge Glass tuvo una tercera sentencia por peculado en el caso Singue, pero esta fue anulada, por lo que ya no se la toma en cuenta. El 28 de noviembre del 2022, Jorge Glass salió de la cárcel 4 tras obtener una medida cautelar. Edison Saavedra, Noticias 7. Integrantes de 3 bandas delictivas fueron aprehendidos la madrugada de este jueves en las provincias de Manabí, Santo Domingo Los Áchilas y Los Ríos. A estos sujetos se les atribuyen los ataques terroristas de noviembre pasado. Imágenes como esta fueron la tónica de los primeros días de noviembre del 2022, cuando los grupos de delincuencia organizada sembraron el pánico en el país por el incendio y detonación de vehículos en gasolineras. Ahora, mediante un mega operativo en las provincias de Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas, se logró la captura de 22 hombres involucrados en delitos como terrorismo, extorsión y tráfico de drogas. Y el día de hoy tenemos esta grata satisfacción de nuevamente dar cuenta de un extraordinario trabajo de la institución policial, a quien nuevamente felicito, sobre la base de la investigación y sobre la base de diferentes técnicas que nos ha permitido dar este golpe. Los aprehendidos pertenecerían a agrupaciones delictivas como los DR7, los Lobos y los Choneros, las cuales se dedican a diferentes actividades al margen de la ley, como cobrar las denominadas vacunas o secuestrar. Identificar a personas de alto estatus económico
para realizar un estudio y luego secuestrarlo y solicitarles altas cantidades de dinero para su liberación. Sin embargo, entre los detenidos también se encuentra el teniente coronel de la policía Telmo P., quien habría colaborado con los DR7 para coordinar la seguridad de los cabecillas en la provincia de Los Ríos. Cualquier policía involucrado deberá caer sobre él todo el peso de la ley. Este operativo se suma al efectuado en Durán, provincia del Guayas, esta misma semana, en el que se procesó por terrorismo a 10 hombres, 8 de ellos que ya estaban en la penitenciaría del Litoral, por estar vinculados con los atentados de noviembre en Guayaquil y en el asesinato de 2 servidores policiales en Durán. Lautaro Andrade, Noticias 7. Mucha atención, en Carchi apareció otro cadáver embalado. Al parecer, una banda criminal extranjera estaría detrás de estas muertes violentas. En menos de 24 horas, otro cadáver fue encontrado al interior de una vivienda al sur de la ciudad de Tulcán. La policía ejecutó un operativo en horas de la madrugada a un inmueble, logrando descubrir el cuerpo de una persona en un saco de yute. 2 allanamientos, teniendo como resultado 9 personas detenidas de nacionalidad venezolana, quien en el interior de sus domicilios se encontraron armas de fuego, droga, terminales móviles, se encontró munición de diferentes calibres. Desde lo que primeras investigaciones se determina que estas personas estaban dedicados al microtráfico, posiblemente a lo que tiene que ver a vacunas realizadas en diferentes partes de la ciudad de Tulcán y la provincia del Carchi. Posiblemente se encuentran involucrados en los 2 asesinatos producidos aquí en la ciudad de Tulcán el día lunes y el día de hoy. Servicio de inteligencia tenía información que en este inmueble habitaban personas de nacionalidad venezolana, quienes al parecer pertenecerían al grupo criminal Tren de Aragua. Ellos fueron detenidos. Y encontrando en el primer domicilio lo que son armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, encontramos armas blancas y otros indicios que nos permiten a nosotros investigar sobre la permanencia de estas personas en el lugar. En este allanamiento, la policía, además del cadáver, encontró armas de fuego y estupefacientes. Realizó el segundo allanamiento en donde se pudo encontrar una persona ya en estado de descomposición, que se encontraba en un saco de yute enterrado en este sector, en un terreno. El cuerpo del fallecido fue trasladado a medicina legal para determinar su identidad. Se investiga si este caso tiene que ver con el otro cadáver hallado en un terreno baldío. De la aprehensión de 9 ciudadanos venezolanos, los mismos que, según arrojan las primeras investigaciones, podrían pertenecer a la banda delincuencial del Tren de Aragua, banda venezolana que trabaja o delinque, más bien dicho, acá en línea de frontera, específicamente acá en la ciudad de Tulcán. La prisión preventiva ya no tendrá caducidad, según lo resolvió la Corte Nacional de Justicia en su último dictamen. Pero, ¿qué significa esto en efectos prácticos? Manuel Abedón conversó con 2 juristas y nos explica. Daniel Salcedo goza de libertad desde el pasado 9 de diciembre del 2022, luego de que un juez consideró que en 5 procesos penales en su contra ya caducó la prisión preventiva. Esta es una medida que la dictan los jueces para garantizar la presencia del procesado durante el juicio, para evitar que se fugue, por lo general cuando hay indicios de que se puede escapar. Así lo explica el abogado Pablo Muñoz. Es que el Código Orgánico Integral Penal establece que la prisión preventiva caducará en el plazo de 6 meses para delitos cuya pena no excede de 5 años, o en el plazo de 1 año para delitos cuya pena excede a los 5 años. Pero caduca esta prisión preventiva cuando, pasado el año, no existe sentencia. La Corte Nacional de Justicia resolvió la interrupción de la caducidad de esta medida, según detallaron en su última resolución. Es decir, que si en un proceso una persona todavía no se cumplen los 6 meses y tiene una sentencia que le declara culpable, por más que pueda apelar y luego presentar otros recursos, así pase de los 6 meses, la persona seguirá en prisión preventiva. Según ambos expertos, esta resolución podría tener varios efectos. También se abriría el abanico de que un montón de gente inocente se mantenga privada de su libertad N cantidad de tiempo. Una vez que se cumpla con el trámite de ley, la resolución será remitida al registro oficial para su publicación, a partir de lo cual entrará en vigencia. Manuel Abedón, Noticias 7.
Y María Josefa Coronel presentó su renuncia irrevocable como directora del Consejo de la Judicatura de la Delegación Guayas, cargo que ocupaba desde el 13 de septiembre del 2021. Coronel justificó su decisión por la falta de presupuesto para cumplir las necesidades de la función judicial en esa provincia. Esto ocurre un día después de que Álvaro Román asumió la presidencia temporal del organismo, quien tras su posesión anticipó que evaluarían a los directores provinciales para resolver si continuaban en funciones o serían reemplazados. La cadete Jocelyn Sánchez no será acusada dentro del proceso penal por presunto caso de femicidio de María Belén Bernal. A continuación revisamos detalles de cómo será la audiencia preparatoria de juicio convocada para el 14 de febrero. Una audiencia preparatoria de juicio es una diligencia en la que Fiscalía y acusadores particulares convencen al juez de la existencia de un presunto ilícito con base a elementos de convicción que luego se convertirán en pruebas. Nosotros tenemos más de 34 elementos de convicción fuertes. De ahí versiones existen más de 100. Realmente existen más de 75 cuerpos, ¿sí? Esto quiere decir que existen alrededor de 7.500 hojas. Así lo explica el abogado Galo Quiñones de la defensa particular de María Belén Bernal, supuesta víctima de femicidio de su esposo Germán Cáceres, actualmente detenido en la cárcel de La Roca en Guayaquil. La audiencia será a las 10 de la mañana del 14 de febrero en la Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito. Nosotros tenemos que hacer el correspondiente anuncio probatorio en dicha audiencia y justamente estamos ya preparando el mismo para ir con todo lo necesario. En esta fase del proceso, el juez escuchará los alegatos de cada parte procesal, pero no es necesaria la presencia de Cáceres en la diligencia. Quien tampoco estará es la ex cadete Jocelyn Sánchez. Fiscalía General del Estado ha decidido de manera loable y plausible dejar de lado la acusación en contra de Jocelyn Sánchez. Por lo tanto, Fiscalía ha mandado ya un dictamen abstentivo en favor de Jocelyn Sánchez. El fin de esta audiencia será conocer si Cáceres y el teniente Alfonso Camacho son llamados a juicio por femicidio o en su lugar se les declarará inocentes. ¿Qué sucederá? Lo conoceremos en las siguientes semanas. Lautaro Andrade, Noticias 7. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, llamado COSEPE, emitió resoluciones para combatir la minería ilegal en el Ecuador. Las autoridades informaron que esta actividad ilícita está en aumento. Este jueves 26 de enero, el secretario Diego Ordóñez anunció que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, emitió 2 resoluciones para combatir la minería ilegal y sus delitos conexos. Que se respaldaría a las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, de sus licencias, de sus autorizaciones. El COSEPE, como parte de las resoluciones emitidas, declaró como amenaza y atentado a la seguridad pública y del Estado a la minería ilegal. También el Consejo ratificó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de el aseguramiento de todo el territorio nacional para garantizar la paz y el cumplimiento de las actividades legalmente autorizadas. Y agregó que existe una cadena de delitos, como el tráfico de armas. Tráfico de explosivos y lavado de activos. Y por eso es que se considera como una actividad que atenta contra la seguridad nacional. La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, expresó su apoyo a las resoluciones emitidas por parte del Consejo. La minería ilegal opera sin ningún tipo de licencia social, sin ningún tipo de licencia ambiental, no opera tampoco con ningún estándar de responsabilidad ambiental. Es por eso, insistimos en felicitar esta declaración del Gobierno Nacional de enfrentar a esta amenaza. El secretario mencionó que las actividades mineras ilegales son estacionarias y se movilizan en el territorio, por lo que se desconoce cuántos campamentos ilegales se encuentran operando en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. En vista del incremento de delitos perpetrados por sujetos con prendas policiales, la Gobernación del Guayas realizó inspecciones en locales comerciales que venden uniformes de la fuerza pública.
Placas, gorras, insignias, chalecos, buzos, botas y pantalones. Hasta escarapelas con nombres de servidores policiales encontró el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, durante una visita sorpresa a varios locales comerciales en el centro de Guayaquil, que expenden uniformes policiales sin el mínimo control. Algo que ha sido aprovechado por la delincuencia para cometer delitos haciéndose pasar como servidores policiales. Hay un local muy amplio donde se vende sin ningún control, en este caso las indumentarias para la Policía Nacional, incluso para personal de tropa, oficiales en las diferentes ramas como capitán, mayor y creo que hasta coronel. En las próximas horas nos volvemos a reunir porque estamos haciendo una investigación, una especie de censo con toda nuestra comisaría a nivel de la ciudad y de la provincia para ver los lugares, primeramente detectar o ver los lugares donde venden estas prendas o este indumentario. La medida se realizó en coordinación con la Intendencia de Policía y de los comisarios, quienes solicitaban a los dueños de los locales los respectivos permisos. El recorrido por las tiendas y almacenes inició en el centro de Guayaquil, en las calles Luque y Rumichaca, y avanzó hasta el barrio Chemis, que se encuentra junto al cuartel modelo de la policía. Este sector es muy concurrido por personal policial para adquirir las prendas. Les he dicho que aquí no venimos a atropellar a nadie, pero sí que de una u otra forma a ordenar esta venta indiscriminada de los uniformes, tanto para la Policía Nacional o por cualquier institución, en este caso las Fuerzas Armadas. Ninguno de los establecimientos visitados poseía certificación para vender los uniformes. Alexis Ramírez, propietario de uno de los locales, se mostró sorprendido por la visita de las autoridades, pero reconoció que la medida es necesaria. Es bueno lo que estamos haciendo, porque obviamente la inseguridad del país está muy grave, entonces no se puede, creo, acaparar en este sentido todo lo que es que a veces hay uniformados involucrados en actos delictivos que por uno paga todo. Esta semana se anunció que los servidores policiales contarán con chips de rastreo y códigos QR en los uniformes. Tras 28 años del conflicto fronterizo del Cenepa, el ejército ecuatoriano conmemoró la victoria militar que cerró las discrepancias limítrofes con el Perú. El presidente Lasso dijo que ahora las Fuerzas Armadas tienen un nuevo reto: la inseguridad y las amenazas del crimen transnacional. Como cada 26 de enero, el ejército ecuatoriano y las Fuerzas Armadas conmemoran la gesta militar del Cenepa de 1995, cuando Ecuador y Perú se enfrentaron en el último conflicto militar del siglo. Esta vez fue en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito, donde el presidente de la República condecoró a los oficiales y tropa que fueron parte de esa victoria. En ese contexto, el mandatario destacó el rol de los uniformados en el desarrollo del país y los retos actuales de seguridad. Hoy la región y el mundo enfrentan amenazas que nos afectan a todos, como el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal, que no solo causan muerte y dolor, sino que frenan el desarrollo y la prosperidad de las sociedades. Asimismo, el ministro de la Defensa, Luis Lara, recordó el legado heroico del ejército vencedor del Cenepa, comparando además con los nuevos tiempos y los nuevos. Debemos enfrentar a las oscuras fuerzas de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción, la subversión y a sus aliados que persiguen nefastos intereses políticos o económicos. Este conflicto dejó 34 militares muertos y 103 heridos y mutilados ecuatorianos en apenas 2 meses de enfrentamiento. Byron Galarza, Noticias 7. Cambiamos de tema. Un tramo de la ruta de la Espondilus en la provincia de Manabí resultó afectada por el intenso oleaje en las costas. Las autoridades piden precaución a los usuarios de la vía. El fuerte oleaje en las últimas horas provocó afectaciones a la vía El Espondilus, en el sector La Resbalosa de Manta, en la provincia de Manabí. Según las autoridades, el daño se observa en 3 tramos, en una distancia de 1,5 kilómetros. No es un caso nuevo, es un tema que ya había venido siendo afectado por años anteriores por aguajes mismos. Se hicieron algunos temas de colocación de piedras de collera, sin embargo, el impacto o el nivel del oleaje pues ha hecho de que las piedras pues sean removidas
impida de que la erosión que existía en la vía avance. Habitantes de este sector manifestaron que están en riesgo y que han solicitado a las autoridades locales se les atienda de inmediato, pues indican que nadie se acerca a comprar a su negocio debido a que la mayoría de los vehículos que circulaban en esta vía son desviados. Las piedras, todas las piedras ya se han ido, ya mejor dicho, ya nomás hay como 4 piedritas y ahí. Pero esta noche tal vez falta que se vaya ya, se me vaya hasta la cabaña donde tengo ahí. El gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, manifestó que se han iniciado los trabajos de manera inmediata y se realizó la colocación de la piedra escollera que permitirá proteger a la vía y evitar el colapso total. Esto con el fin de no dejar incomunicada a la provincia de Manabí con Santa Elena y Guayas. Efectos de la naturaleza que ha hecho que se caiga parte de la vía. Ahora nosotros inmediatamente cuando empezó el oleaje convocamos al COE provincial, específicamente a la mesa número 3, para poder articular a todo el Ejecutivo y empezar a trabajar en todos los planes que nos permitan mitigar las acciones obviamente que nos está golpeando la naturaleza. También la Secretaría de Gestión de Riesgos hace un llamado a la ciudadanía de los sectores de Crucita, Las Gilces y los ranchos en Portoviejo y a los cantones de Jaramijó y Manta a no exponerse a realizar actividades si notan un oleaje fuerte o marea alta, en vista que son zonas que fueron afectadas. Una vez culminados los trabajos emergentes en el sector La Resbalosa, se continuará la ejecución de la obra contratada por el Gobierno Nacional por un monto de 2.9 millones, donde se intervendrán 1.12 kilómetros de vía afectada hace años. Seguimos en Manabí y en Manta. Contará una nueva ruta internacional. 3 frecuencias semanales partirán hacia Panamá, algo que no ocurría desde el 2016. Así lo anunció el presidente Lasso en su visita. Con el objetivo de conectar a Manta con el resto del mundo, el primer mandatario anunció la nueva ruta aérea Manta-Panamá. La noticia la dio desde el Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro en la provincia de Manabí. Los viajeros de esta provincia ya no van a tener que ir a Guayaquil o ir a Quito para tomar sus vuelos al exterior. Este es un hito para 1.350.000 manabitas que se beneficiarán directamente y para miles de negocios locales y provinciales, porque el transporte aéreo es un gran dinamizador del desarrollo económico. Esta ruta es la primera internacional que operará en este aeropuerto desde el 2016. Tendrá 3 salidas semanales a través de la aerolínea Copa Airlines, lo que según el ministro Nils Olsen fomentará el turismo. Logramos eliminar el 5% del ISE a las aerolíneas, que es lo que permitió que podamos firmar acuerdos de cielos abiertos con diferentes países como Panamá y también Estados Unidos. Durante su intervención, el primer mandatario también presentó un nuevo servicio financiero para micro y pequeños empresarios turísticos. Se trata de créditos de hasta $20,000 con una tasa de interés del 5% hasta 10 años plazo. Así vamos a beneficiar a 2.000 negocios que tienen registro turístico y cuyas ventas no excedan los $100,000 anuales. La ruta directa Manta-Panamá empezará a operar desde el 27 de junio. Aquí los ecuatorianos podrán conectarse con otros 75 destinos en América. Edison Saavedra, Noticias 7. 27.7. Nos vamos a la pausa, pero les queremos avisar que nuestro segmento de entrevista hará con nosotros en primer término Luz Elena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito. Y luego, por supuesto, también la otra entrevista que es con Adriana Hidalgo para la prefectura de Pichincha. Volvemos. Como lo anunciamos, con nosotros a esta hora de la noche, la candidata a la alcaldía de Quito, que también fue concejal, Luz Elena Coloma. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, Byron, un honor estar aquí. Bueno, ahí está el perfil de nuestra invitada de esta noche. Como hemos dicho, es la candidata a la alcaldía de Quito, licenciada en Sociología, máster en Descentralización y Desarrollo Local, y por supuesto ha sido concejal del Distrito Metropolitano, además de exgerente de Quito Turismo. Gracias por acompañarnos. Bueno, la modalidad de este segmento es que tenemos cartillas con diferentes colores, cada una pues representan las competencias municipales, así que usted dirá qué color le gusta. El celestito ahí, al lado del verde, no verde, el este, ¿sí? Okay. Perfecto. Más azul que celeste. No, qué pena. Me perdí. No, está bien, está bien. No, sí. Sí, está bien, está bien.
Movilidad. ¿Cuál es su plan para movilidad? Porque realmente movernos en Quito cada vez es más complicado. Es terrible. Creo que el eje, como sabemos todos, de una nueva era de movilidad a la que tenemos que ir es el metro. He estado ayer rodando ya en el metro de Quito como ciudadana. Me dio muchísima alegría ver cómo la gente está utilizando ya el metro en esta fase de inducción en movimiento, de socialización. Puede descargar sus boletos, entrar y claro, por poner un ejemplo, había un grupo de estudiantes muy contentos porque se habían embarcado en Solanda, se bajaban en la Universidad Central y habían hecho 16 minutos en ese trayecto que usualmente te toma hora y media en transporte público. Entonces, esa columna vertebral tiene que complementarse, por supuesto, con la reorganización en superficie de rutas y frecuencias. Hay barrios a los que no llegan los buses con la frecuencia necesitada y eso, digamos, eso hace que el servicio sea todavía deficiente. También hay que trabajar en mejorar la carpeta asfáltica y las condiciones, sobre todo de accesos a muchos barrios a donde no llega el transporte porque los accesos están en muy mal estado. Esa es una línea importantísima y urgente de trabajo. ¿Mantendrá el pico y placa? Yo creo que hay que mantener las restricciones a la movilidad del vehículo particular. No hay ninguna forma sostenible de arreglar el problema si es que siguen entrando vehículos a las vías y no tenemos una restricción del uso. Tenemos que priorizar el transporte público. La misma metodología, si el lunes 0. Yo creo que hay que estudiarla. 1, 2, ¿no? Yo creo que hay que estudiarla. Vivimos en la pandemia ya una posibilidad. Nos dimos cuenta de que el tráfico fluye mejor si restringimos y yo creo que tiene que ser una decisión también en la que la empresa privada y la sociedad nos comprometamos. Si la empresa privada te dice puedes tener un día de teletrabajo, por ejemplo, y ese día dejas de circular, estás haciendo una colaboración y contribución a la movilidad de todo el mundo. ¿Sería día completo o estas dos? Yo creo que técnicamente hay que evaluar qué es lo mejor, si es que es un día completo o si es por horas. Vemos que las horas de restricción ya no están funcionando, pero tenemos que a la par fortalecer el transporte público y fortalecer también la movilidad alternativa. Quito tiene ciclovías. ¿O scooters? Sí, ambas cosas, ¿sí? Bicicletas. Tenemos ciclovías, tenemos usuarios de las ciclovías, han aumentado de manera importante, pero todavía nos falta aprender a respetar esto y aprender a entender que es una forma de movilidad que es sostenible y que es importante para la ciudad. Ciudades grandes. Así es. Una red caminable en Quito, una mega red peatonal que es un corredor metropolitano que está previsto en la planificación, que tiene 55 kilómetros de largo del extremo sur a norte. Hay que hacerlo también. Está, como digo, planificado, dibujado como muchas cosas en el municipio, pero lo que falta es la decisión política y la capacidad de ejecutar. Vamos con nuestro segundo tema. El naranja. El naranja. Al lado del verde. Sí, cualquiera de los dos. No, este es un naranja. Sí. Ambiente y desarrollo productivo. Sí, ahí hay muchos pendientes y muchos desafíos. Quito dejó, digamos, le dio la espalda, probablemente desde, no sé si desde siempre, porque hay que recordar a Jorge Carrera Andrade, el gran poeta que hablaba del Machángara de Menta, ¿no? Ese poema que le dedica el río Machángara, el río de la ciudad, cuando era un río, no una cloaca. Eso significa que les hemos dado la espalda a nuestras quebradas, a nuestros ríos, y ahí hay un gran trabajo por hacer. Quito vierte a los ríos y quebradas agua que no es tratada, además de escombros y desechos, y tenemos que ir hacia el tratamiento de agua antes de mandarla a los cauces. Hay el proyecto Vindobona, que es una posibilidad que tiene el municipio justamente de interceptar las aguas servidas para llevarlas a una gran planta. Es un proyecto muy caro, $1.000 millones aproximadamente, deberá hacerse con inversión privada, tiene unos estudios realizados, hasta se ha inaugurado, pero no hay ningún avance en esto y hay que ir hacia allá. Permítame abordar el tema que tiene que ver también con la basura, los desechos. EMGIR, que es la empresa metropolitana, tiene este relleno sanitario de Linga, donde pues cada vez
implementaba lo que llama un cubeto más, que es una especie como de piscina gigantesca. ¿Va a seguir ese modelo de gestión? Ya no tiene mayor posibilidad de almacenar, por más que optimicemos los cubetos, la vida útil del relleno no será de más de 3 años. Tenemos que ir hacia una nueva forma de procesar y sobre todo de diferenciar en la fuente los desechos para que vayan a los centros de acopio y no lleguen a Linga, sino que el plástico se pueda reciclar. ¿Ya tiene un proyecto? Sí lo tenemos, pero es importante, ahí hay que tener decisión política también, porque yo creo que tiene que entrar la empresa privada, modalidades de delegación o de concesión para la gestión de los residuos, para sacar energía de estos, para no tener piscinas de lixiviados almacenados, y para eso se necesita la autorización del Consejo. Pero creo que es importante, mientras tanto... Pero es una solución a largo plazo. Tiene que ser una solución... ¿Qué le podemos decir a los... El de separar en la fuente. Hay que separar los desechos en la fuente. EMASEO tiene que hacer una importante campaña para eso, para que vayan a los centros de acopio de manera ya diferenciada y puedan ser insumos para crear movimiento económico. Basura orgánica, compost. La basura orgánica no tiene que ir al relleno sanitario. Actualmente el 63% de lo que se entierra es basura orgánica, es decir, potencial compost. ¿Y el modelo de MGIRS se mantiene como empresa metropolitana o podría cambiar? MGIRS es una empresa metropolitana que tiene ya incluso la posibilidad legal a través de una ordenanza de unificarse con EMASEO. Yo creo que debe ser una sola empresa del municipio la que gestione recolección y procesamiento de residuos sólidos, pero dentro de MGIRS tiene que haber la posibilidad de que quien maneja tecnología de punta pueda procesar, por ejemplo, lixiviados o obtener energía de la basura. En otras ciudades del primer mundo. Vamos con otro tema. El morado. El morado. Muy bien, ahora sí la acerté. Seguridad. Ese es que un no enorme es una competencia desafío municipal, pero sí permite el COTAD esta coordinación con la autoridad central. Pero no sé si en Quito, por ejemplo, que además los ciudadanos pagamos una tasa de seguridad, y muchos de los que se quejan los ciudadanos, los contribuyentes, es que no vemos ningún resultado. No hay alarmas comunitarias, por lo menos en la mayoría de los barrios, y tampoco se ve pues una efectividad conjunta entre municipio, agentes municipales de control y Policía Nacional. Tiene que haber una mucho mejor coordinación. Por poner un ejemplo, claro, en el gobierno del presidente Moreno, yo estaba de concejal del alcalde luego removido, y había la posibilidad de mejorar los equipamientos de las UPCs, de las unidades de policía comunitaria. Y nos pidió el ministro de Gobierno entonces que legalicemos esos pedazos de terreno para que estén en poder del ministerio para poder hacer inversión ahí. Bueno, el Consejo nunca lo logró resolver. El alcalde tampoco nunca le empujó. En esa maraña de discusiones, de tramitología, de politiquería, de problemas, sin un liderazgo claro, nunca se logró hacer. Su idea es que se mantengan esos 280 UPC, que creo que el 60% están operativos y el resto están pues en malas condiciones. Tienen que mantenerse y potenciarse, y para eso hay que tener una coordinación directa. El municipio aportaría económicamente para mantenerlo. Exacto, lo aporta, se entrega, y de eso sale de la tasa de seguridad, además de alarmas comunitarias, además de restablecer los comités de seguridad ciudadana. Cámaras en los parques y ese tipo de... Y nosotros hemos hablado del uso de tecnología complementaria a las cámaras de videovigilancia, que son los drones, para poder tener una mejor vigilancia, protección y predicción de actividades violentas depende de los patrones de comportamiento. Estoy contra el tiempo, pero en 30 segundos. Usted es partícipe de armar con armas no letales a los agentes metropolitanos. No lo permite la ley. No lo permite la ley. ¿Armas no letales? No. Armas no letales, sí. Creo que tienen que tener armas no letales, sí, para protegerse, pero sobre todo... Porque hemos visto que ya asesinaron a uno, hace poco también agredieron a otro. Están en indefensión los agentes. Están en indefensión los agentes, tienen que tener la posibilidad de portar armas no letales. La ordenanza ya lo permite, pero hay que tener ese equipamiento y capacitación permanente al cuerpo de agentes metropolitanos. No es menor cosa la que hacen. Yo creo que tenemos que valorar, tratarles como se merecen, pero a la vez demandar de ellos el mejor servicio de protección a la ciudadanía. Noel Lema, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un honor estar aquí. Byron. La candidata Luz Elena Coloma a la alcaldía de Quito. 19:36. Regresamos con otra entrevista.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Una buena noticia con el objetivo de ampliar los servicios informativos que ofrece su casa, Comunica EP. Este jueves se suscribió un primer acuerdo con la agencia de noticias WAM de Emiratos Árabes Unidos. En este encuentro se anunció que el holding de medios públicos participará en el Congreso Mundial de Medios, que se efectuará en noviembre en la capital del país asiático, Abu Dhabi. Tras conocer la operatividad de Ecuador TV, El Telégrafo y Pública FM, Mohamed Al-Raisi, representante de la agencia de noticias WAM de Emiratos Árabes Unidos, suscribió un memorando de entendimiento con Rafael Castillo, gerente de la empresa pública de comunicación Comunica EP. Este encuentro contó con el embajador de Emiratos Árabes Unidos residente en Perú como testigo de honor. Para nosotros como empresa es parte de nuestro trabajo y es parte de la innovación. Es parte de crear estas nuevas alianzas. Los resultados de este convenio se visualizarán desde febrero, pues permitirá diversificar los contenidos informativos del holding que conforman los medios públicos. De tal manera que esto a nosotros nos permita de manera comunicacional crecer, tener corresponsales y por supuesto hacer ese intercambio que suele tener un servicio público de comunicación. Es decir, trabajar en temas de cultura, trabajar en temas de educación y por supuesto de deporte, que también hemos coincidido. Tuvimos el honor de firmar el memorando de entendimiento para empezar a trabajar juntos y hacer un intercambio de noticias, de profesionales, hacer diferentes coberturas aquí y allá. En esta visita además se confirmó la participación de Comunica EP en el Congreso Global de Medios, que se llevará a cabo en noviembre de este año en Abu Dhabi. Es una oportunidad para crecer profesionalmente, para ver la comunicación desde otras perspectivas, saber cómo se está trabajando la comunicación desde los otros continentes en el mundo. La tecnología es algo importante en este Congreso. Cada año nosotros hablamos sobre el futuro de los medios. Este año hablaremos de forma especial del medio ambiente, deportes y otras áreas interesantes. Finalmente se resaltó que el objetivo de estos acercamientos es generar contenidos variados y de calidad, en donde el televidente, oyente y lector sea el mayor beneficiario del intercambio informativo que lo verán plasmado en las próximas semanas. Olga Velasco, Noticias 7. El escrutinio de las elecciones seccionales podría durar más de un día. Las autoridades electorales consideran que la jornada del domingo 5 de febrero será extenuante. Los miembros de las juntas receptoras iniciarán sus labores desde las 6:30 de la mañana y el conteo de votos podría extenderse hasta el día siguiente. Según un análisis técnico, el escrutinio de las dignidades seccionales será de 5 horas y 58 minutos, mientras que para el referéndum y consejo de participación será de 5 horas y 34 minutos. Eso contando con la participación de todos los miembros de la mesa. Nosotros hemos planificado 2 grupos de trabajo para contabilizar o hacer el escrutinio. Entonces, los primeros resultados que empezaremos a visualizar son de la dignidad de alcaldes. Luego irán los prefectos. Otro grupo al mismo tiempo estará escrutando tanto la papeleta de la consulta popular o el referéndum y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió solicitar al gobierno que suspenda la jornada laboral del lunes 6 de febrero. En días pasados, la presidenta del organismo justificó el pedido. Me parece que es una muy buena iniciativa para que la gente se incentive y pueda colaborar de forma más activa para que no tener esas inconsistencias y no haya abandonos de las mesas de las juntas receptoras del día. Para el día de los comicios se habilitarán 4.380 recintos electorales, de los cuales 4.013 son unidades educativas que no estarían listas para recibir a los estudiantes del día siguiente. Entonces, si se sale muy tarde, no están en condiciones para recibir a los alumnos al día siguiente.
todo hay que reorganizar. Además del CNE y el municipio de Quito firmaron un convenio para extender los horarios del transporte hasta las 2 de la mañana, para que los miembros de mesa y representantes de partidos políticos puedan regresar a sus casas. Es importante recordar que si se declara como día de descanso el lunes 6 de febrero, este será recuperable. Edison Saavedra, Noticias 7. Incorporar a las fuentes hídricas en el denominado Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene como fin protegerlas. Expertos nos comentan cuáles serían los peligros si esto no sucede. Con el crecimiento demográfico, las ciudades se expanden y el agua peligra. Las fuentes hídricas podrían desaparecer si no las cuidamos ya, a causa de factores como los siguientes. Hay el tema de contaminación, que es por los diferentes usos o actividades que se dan cerca de las fuentes hídricas. Evidentemente también todos los impactos que se dan por diferentes actividades industriales y también el día a día, ¿no? Toda la gente que bota la basura, el momento que usted bota la basura al alcantarizado, eso eventualmente va a terminar en el río. Y a ello sumemos el cambio climático, con un impacto directo a las áreas hídricas. México está pasando por una de las peores sequías y en un estado de México tuvieron que justamente retirar las autorizaciones que habían dado a las industrias para sus procesos industriales para destinarlas al consumo humano. Expertos ambientalistas aseguran que es imperativo cuidar las fuentes hídricas para tener agua en cantidad y calidad. La ciudad de Quito consume un X número de metros cúbicos diarios de agua para 3 millones de habitantes, pero ¿cómo garantizamos esa disponibilidad desde la fuente? Por eso, en la consulta popular del 5 de febrero, la pregunta 7 propone que se conviertan en un subsistema de áreas protegidas para justamente tener mayor protección. ¿Qué puede pasar al 2030, al 2050, cuando nos quedemos sin fuentes? Lo que busca la pregunta a través de las áreas es los lugares donde nace el agua. Es solo eso. Donde nace el agua, démosle una protección especial, nada más. Entonces, en las zonas cercanas a las cuencas hidrográficas, las actividades extractivistas, mineras o industriales estarán prohibidas para evitar que la víctima sea el agua. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en nuestro espacio de Tu Voto, Valeria Heredia nos presenta 7 candidatos a la prefectura de Guayas. Veamos de quiénes se trata. Amigas y amigos, en este espacio les presentamos a 7 de los 13 candidatos a la prefectura del Guayas. El primer candidato es Juan Cervantes Gómez. Es la opción del partido Unidad Popular. Es educador y actual presidente del Frente Popular del Guayas. El segundo contendiente es Nicolás Lapenti Carrión, quien representa a la alianza La Fuerza que nos une. Fue diputado y prefecto del Guayas por el Partido Social Cristiano. La tercera es Marcela Guinaga, quien es parte de la Revolución Ciudadana. Es abogada, fue ministra de Ambiente y asambleísta. La cuarta candidata es Susana González, del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Es la actual prefecta del Guayas desde el 2020. Fue concejala de Guayaquil y asambleísta. El quinto es Edgar León, quien representa a Avanza. No registra cargos públicos anteriores y es licenciado en Publicidad y Mercadeo. El sexto contendiente es Richard Intriago, de Izquierda Democrática. Es ingeniero agropecuario y tiene un doctorado en agronomía. Fue docente de la Universidad de Guayaquil. El séptimo candidato es Jorge Triviño, de Pachacutic. Es abogado y fue jefe político de la Gobernación del Guayas en 2018. Si quiere mantenerse informado acerca de las candidaturas de los comicios del 5 de febrero del 2023, siga la señal de Ecuador TV o léalo a través del Telégrafo. Seguimos en nuestro espacio de las entrevistas y ahora tenemos el gusto de compartir esta mesa de trabajo esta noche con la candidata a la prefectura de Pichincha, Andrea Hidalgo. Vamos a ver el perfil inmediatamente en pantalla de quién se trata. Muy bien, es ingeniera comercial de profesión, ha sido concejal del Distrito Metropolitano de Quito y también ex administrador de la zona de Tumbaco, aquí precisamente en el Distrito Metropolitano de Quito, y ahora busca ser la nueva prefecta de la provincia. Andrea, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches, Byron, a todos quienes nos ven y nos acompañan en la noche de hoy, gracias por la invitación.
Qué gusto poder compartir este plan de trabajo para cambiarle la cara a Pichincha. Bueno, los ciudadanos esperan escuchar sus propuestas y nuestra metodología es a través de cartillas que cada una tiene una temática específica de las competencias, en este caso de las prefecturas. Usted me dirá con qué color desea empezar. Vamos con el amarillo. Correcto. Vamos a ver qué nos dice la obra emblemática. Casi todos los políticos, en este caso, usted, si es que llega a ser prefecta de la provincia, ¿qué obra cree usted que será de esas que la gente le va a recordar? Bueno, primero, finalmente, culminar la LOA Unión del Toachi. Ampliación de 4 carriles, la mitad del mundo Río Blanco, para poder unir al puerto más cercano a nuestra provincia, que es el puerto de Esmeraldas, y tener este centro logístico entre Tambillo y Aloja. ¿Queremos menos tráfico pesado en nuestra ciudad aquí en Quito? Pues lo vamos a lograr. Vamos a tener este centro logístico que va a permitir que el transporte pesado se quede aquí. Además, dinamizando todo el sector en Mejía, que es muy importante este desarrollo económico, este desarrollo en cuanto a productividad y comercialización que vamos a generar en este centro logístico. Muy bien, vamos con otra temática. Vamos con el morado, el clarito, pero lila. Muy bien. Seguridad, que no es un tema de competencia provincial ni municipal, pero es un tema muy álgido que los ciudadanos lo piden a gritos, porque la verdad que la situación es muy complicada y sin seguridad no hay desarrollo, no hay progreso y no hay economía que pueda superarse. ¿Cuál va a ser esa propuesta? Byron, primero decirle a la ciudadanía que sí es competencia de la prefectura. En el COTAD, en el artículo 41, dentro de las funciones de la prefectura está la seguridad ciudadana. Es decir, vamos a tener este plan que vamos a construir, ese plan de mitigación y prevención que lo vamos a construir a través de generar información. ¿Cómo? Con una plataforma, georreferenciando en un mapa de calor los principales lugares que tenemos, incidentes como robos, asaltos, venta de estupefaciente, lavigeato, violencia intrafamiliar. Esta información me va a permitir trabajar efectivamente con los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, alcaldías, juntas parroquiales y la misma ciudadanía. El tema de seguridad, muy bien lo acaba de decir, si no tenemos seguridad no hay desarrollo, no podemos invertir, no podemos trabajar, no podemos tener este bienestar real que debemos generar para nuestra provincia. Aquí también incorporar tecnología. Vamos a instalar un software para lecturas de placas para identificar vehículos robados. Nuestra provincia debe garantizar este perímetro de seguridad. El fortalecer ámbitos como erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia de género, es importante para disminuir este índice tan alto de inseguridad. Y otra cosa, el trabajo. Vamos a generar empleo para nuestros jóvenes, para los adultos en Pichincha, fortaleciendo las zonas productivas, el tema del emprendimiento, capacitación, capital semilla, generando realmente oportunidades laborales. También vamos a combatir la inseguridad. Usted en el tema de seguridad es de las propuestas, por ejemplo, de poner cámaras de seguridad en las principales carreteras, por ejemplo, que unen el noroccidente de Pichincha o, por ejemplo, hasta Aloa, que es una zona también complicada, donde pues se puede dar, digo yo, una propuesta de ayuda logística a la policía a través de sistemas de vigilancia con cámaras o con algún tipo de infraestructura. Por supuesto, esto es parte de la tecnología que mencionaba. Ejemplo está los lectores de identificar estos vehículos robados. Hay que trabajar de manera mancomunada, fortalecer las unidades de policía comunitarias en los distintos cantones, poder hacer convenios, firmar estos convenios de concurrencia para poder dotar de tecnología y de insumos a la Policía Nacional también para trabajar. Ya con información podemos asignar los recursos de manera eficiente para la toma de decisiones y poder dar solución a estos lugares que están generando esta problemática en nuestra provincia. Muy bien, vamos con otra temática. Ahora está como tomatita, está primerita. Esta. No, la de exactamente, esta, okay. Esa misma. Sí, anaranjada, color durazno.
uso de espacio público y que también tiene que ver mucho con esos espacios a los cuales el municipio, bueno, la prefectura en este caso tiene competencia, ¿no? No solamente me refiero al espacio público que uno puede tener en las principales ciudades o cantones, sino en esos espacios públicos donde sí hay competencia exclusiva de los consejos provinciales que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de tierras para las canteras, las minas que tenemos aquí en el sector del bosque del Chocó andino. ¿Cuál va a ser esa política de gestión ambiental en el tema de uso de estos espacios? Bueno, primero, estamos a 7 años del cumplimiento de los ODS 2030. Es nuestra obligación garantizar el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenibles. Aquí el tema medioambiental es importante, lograr este equilibrio. Necesitamos generar la conservación y preservación de estos espacios, como el Chocó andino, pero también debemos lograr este equilibrio con la producción y el fortalecimiento del turismo. Es decir, lograr esta calidad en aire, agua, suelo, protección de los páramos. El espacio finalmente, el medio ambiente es donde nos desenvolvemos. Y hay que generar estas condiciones de sostenibilidad y desarrollo para los distintos ejes que van siendo complemento de la articulación de la gestión que voy a tener como prefecta de Pichincha. Aquí el acceso, por ejemplo, el tema vial. Si no tenemos el mantenimiento de la infraestructura vial en caminos vecinales de segundo y tercer orden, si no generamos estas condiciones de acceso, ¿cómo puedo yo garantizar el control y seguimiento de estos espacios? Como el mismo Chocó, el tema del fortalecimiento de lo que es las zonas turísticas que tenemos en Pichincha. Y yo quiero decirles algo aquí a nuestros pichinchanos. No hace falta que Pichincha tenga más impuestos para generar obra pública. Por eso, el primer día como prefecta voy a impulsar la eliminación de la tasa del mantenimiento vial. Aquí vemos, en Pichincha tenemos el 90% de las vías están en mal estado. ¿Y cómo va a ser, perdón que le interrumpa, tenemos un minuto final, cómo va a ser para financiar, por ejemplo, todas esas vías de caminos vecinales que dice la actual prefecta, se utiliza este recurso? De hecho, no se ha utilizado, tenemos baja ejecución presupuestaria, como decía, 90% de las vías están en mal estado. Aquí hay una competencia muy clara de la prefectura y es la autogestión. Traer recursos de organismos internacionales, de multilaterales, gobiernos que fomentan este desarrollo en países que están de vías de desarrollo, zonas rurales. Vamos a traer estos créditos, lo vamos a hacer mediante proyectos, hay que presentar, hay que gestionar. Esa falta de gestión no ha permitido que Pichincha tenga el desarrollo. Muy claro, Tungurahua, con menos presupuesto que Pichincha, ha generado muchas más obras y desarrollo vial. Vamos a cambiarle la cara a Pichincha, los ciudadanos en esta ocasión. Yo digo, aquí si queremos vivir de lo mismo, votemos por los mismos. Si queremos un cambio, votemos por gente nueva, gente con experiencia, ciudadanos que nos hemos cansado de la política y que estamos comprometidos con generar este desarrollo y estas oportunidades para nuestra provincia. Andrea, muchas gracias. Me quedo con eso último. Muchas gracias. Gracias. Andrea Hidalgo, candidata a la prefectura de Pichincha. Vamos a una pausa, regresamos con más. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana a las 7 horas de la mañana estará junto a ustedes, como siempre, Andrea Orbe y la autora Andrade. Entrevistarán al ministro Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, a propósito de los bonos y los incrementos que ha planteado esta cartera de Estado. Ya viene el show de los fanáticos. De mi parte, muchas gracias y buenas noches.